Marcos capítulo 4, versos 35 al 41. Y alguien puede decir, pastor, ¿qué pasó con Juan? Calma, sí, vamos a terminar Juan. Pero los cristianos también entendemos y leemos las providencias. Y las providencias en esta iglesia han sido en algún momento providencias oscuras, como decían los puritanos. ¿En qué sentido oscuras? Hemos tenido muchos enfermos, hemos tenido muchas personas que están sufriendo en la aflicción. Y pensando en ello, quiero que meditemos juntos en esta porción de la palabra de Dios y juntos contemplemos a el Señor de las tormentas. Juntos contemplemos al Señor de las tormentas. Espero no haber dañado los tímpanos de nadie. Sigamos atentamente entonces la lectura de la palabra de Dios, Marcos capítulo 4, versos 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor. Y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es este? ¿Sabemos quién es? Entonces oremos. Dios Padre, somos incapaces de ver la gloria, la belleza, la plenitud, la grandeza del Salvador Jesús. Somos incapaces, Señor, de ver qué Rey glorioso y majestuoso tú nos has dado. No existe capacidad en nosotros para contemplar la hermosura de Cristo y su poder, pero somos ayudados por tu Espíritu Santo, iluminados por tu Espíritu Santo, guiados por tu Santo Espíritu, para mirar, para contemplar, para meditar, para aferrarnos de quién es Jesucristo. Y ante la pregunta de los discípulos en esta tu palabra, Padre, nosotros queremos que tú nos des respuesta para comprender profundamente quién es Jesús, quién es el Señor de la gloria, quién es nuestro Rey para nosotros, tu pueblo. Padre, danos la gracia para oír tu palabra, danos la gracia, Señor, para escuchar tu voz. Danos, Señor, en nuestros corazones clamor y temor y temblor para estar delante de ti como tú lo mereces. Y que este tiempo, Señor, de la exposición de tu palabra, seamos guardados de todo tipo de ataque satánico, de todo tipo, Señor, de pensamientos que nos desvirtúen o que nos desvíen, Señor, de la meditación profunda en quien tú eres. Ruego también, Señor, tu gracia especial sobre mi vida, para hablar como debo hablar de ti, para que no te deshonre, Señor, con mis labios, ni con la meditación de mi corazón.
En el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén. Nuestro texto comienza así y llama nuestra atención con la siguiente palabra: aquel día, o dando a entender ese mismo día. Y para entender ese mismo día, ustedes pueden después estudiar el contexto del capítulo 4 y van a comprender que ese mismo día o ese día en que los discípulos con Jesús atravesaron el mar de Galilea fue un día muy agotador para Jesús. Fue un día muy agotador. ¿Y por qué fue un día tan agotador para Jesús? En primer lugar, porque estuvo enseñando en una casa. En segundo lugar, porque Jesús tuvo que enfrentar las acusaciones de los escribas y de su propia familia. ¿Qué pensaban los escribas y qué creían su propia familia? Bueno, los escribas pensaban que Jesús estaba endemoniado. Y la propia familia de Jesús pensaba que Jesús estaba loco. Eso ocurría. Ese mismo día también Jesús estuvo enseñando por parábolas arriba de un bote. Estuvo enseñando por parábolas arriba del bote a la multitud y luego despidió a la multitud y comenzó a explicar las palabras a sus discípulos. Comenzó a explicar las parábolas a sus discípulos, a darle el sentido correcto, y en ese momento les pilló la noche. O sea, todo el día ministrando en casas y en las multitudes. Y al llegar la noche, Jesús dijo: pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado, hacia el otro lado del mar de Galilea, hacia la otra orilla. Y Marcos, si se fija acá en el texto, Marcos, para llamar nuestra atención, nos dice que Jesús estaba tan cansado que le tomaron como estaba en la barca. Es decir, partieron el viaje rumbo a la otra orilla del mar de Galilea, tal cual como se quedó Jesús. Jesús se quedó dormido en la barca. ¿Y dónde se quedó dormido? En el mismo lugar donde estaba sentado predicando. Era tan grande el cansancio que Jesús no se movió de la popa. La popa es la parte trasera del bote, donde está el timonel, donde se dirige el bote. Ahí Jesús estaba completamente dormido, estaba rendido en un profundo sueño. Yo creo que todos nosotros hemos experimentado esto, ¿no? Te sientas en el sillón y chao. Adiós. ¿De qué nos habla este cansancio de Jesús? ¿Qué podemos mirar acá de este cansancio, de este sueño profundo de Jesús durmiendo en el timonel? Ahí podemos ver la perfecta humanidad de Jesús. Jesús completamente y perfectamente hombre. Y como hombre Jesús se cansa, como hombre Jesús tiene sueño y como hombre Jesús necesita un descanso y un sueño reparador. Pero no solamente, queridos hermanos, no solamente contemplamos aquí la perfecta humanidad de Jesús, también contemplamos su perfecta humildad. ¿Por qué? ¿Quién es Jesús? Jesús es el creador de todas las cosas. Jesús es el creador de todas las cosas. Jesús es aquel, como dice el libro de los Hebreos, el capítulo 1, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Y cómo está Jesús aquí? Mira tu texto, y ahí contemplarás al Rey de la Gloria durmiendo. Qué glorioso misterio lo que es la encarnación. Y a eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice: oh, grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. Y aquí, hermanos, contemplamos al creador de todas las cosas, el Rey del universo, durmiendo en un bote de madera.
y partieron el viaje. Comenzó el viaje. El bote levantó sus velas y comenzó un tranquilo viaje de 8 kilómetros de distancia. Un viaje cortito. 8 kilómetros de distancia. Pero yo me imagino que esos 8 kilómetros de distancia para estos marineros fue eterno. ¿Cuándo va a acabar esto? Y yo creo que tú y yo muchas veces nos hemos sentido así. A veces las pruebas son cortitas, pero nosotros ¿cómo las sentimos? Uy, uy, uy. ¿Cuándo va a acabar esto? Bueno, Dios tiene un tiempo específico y definido para todo. Calma. Dios tiene un tiempo específico y definido para todo. Nada escapa de su control soberano y absoluto. Este viaje tenía 8 kilómetros de distancia hasta el otro lado del lago de Galilea, que era conocido también como el Mar de Galilea. El Mar de Galilea, para que ustedes se hagan una imagen, tenía 21 kilómetros de largo. Ese era el largo total del Mar de Galilea. 21 kilómetros de largo por 14 kilómetros de ancho. No era un lago muy grande. No es comparable como el lago General Carrera que nosotros tenemos en la Patagonia. Es inmenso. Este lago tenía 21 kilómetros, chiquitito. Pero había un problema, porque el Mar de Galilea o el lago de Galilea está en una profundidad de 213 metros bajo el nivel del mar. Por lo tanto, al estar bajo el nivel del mar, 213 metros, está rodeado de montes y los vientos que vienen de los montes azotan las aguas. Los vientos que vienen desde los montes y los vientos que vienen desde el mar Mediterráneo azotan con furia las aguas del Mar de Galilea. ¿Y esos vientos qué provocan? Tormentas. Y aquí hay una cosa muy interesante, porque estas tormentas generalmente se desataban de día, porque de noche el viento apaciguaba y no habían tantas tempestades. Por lo tanto, los pescadores de Galilea sabían de esto. Y es por esa razón que esperaron la noche, ¿para qué? Para viajar con tranquilidad, porque había muy pocas probabilidades que en la noche pudiesen sufrir una tormenta. Los pescadores sabían de esto. Pescaban durante la noche. Entonces las personas que van dirigiendo este viaje van con mucha confianza, se sienten en un escenario conocido, se sienten en un lugar cómodo. Pero aquí la palabra de Dios nos invita a reflexionar en esto, hermanos. Aún en los lugares cómodos, aún en los lugares conocidos, aún los terrenos que nosotros decimos, sí, yo conozco esto, aún en esos lugares se desatan ¿qué? Tormentas. Un lugar tan cómodo como el hogar puede transformarse ¿en qué? En una gran tormenta. Un lugar tan cómodo y tan conocido para nosotros como el matrimonio. De pronto se levanta una gran tempestad. Un lugar tan cómodo y tan conocido para nosotros como la iglesia. La iglesia es una taza de leche. Cuidado. Cuidado, hermanos. La palabra de Dios nos dice que aún en estos lugares muy cómodos, en estos escenarios muy tranquilos, se pueden desatar las peores tormentas. Fíjate en el versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad. Y ahí la palabra griega para esta gran tempestad o grande es mega. Mega, una mega tormenta, una gran tormenta. Y en latín muchas veces se emplea la palabra magnum, de magnánimo, de majestuoso, de asombroso, una gran tormenta. Estos pescadores estaban acostumbrados a ver tormentas, pero esta tormenta era excepcional. Sin comparación, sin igual. Era tan grande la tempestad del viento y tan grande las olas que la barca comenzó a echar agua. La barca comenzó a hacer agua, la barca comenzó a anegarse. Pero ¿quién está en este bote? En este bote está un carpintero
rodeado de pescadores. Y los que tienen mayor experiencia, ¿qué pueden hacer? Nada. No pueden hacer absolutamente nada. Ahí está Pedro, ahí está Juan, ahí está Andrés, ahí está Jacobo, las personas de mar, las personas que saben cómo achicar, cómo correr el bote, cómo enfrentar las olas, cómo poner el bote para que no se hunda. Sin embargo, ante la fuerza de las olas, nada sirve. Se sienten completamente impotentes. Sus esfuerzos no sirven de nada. ¿Cuántas veces tú y yo hemos estado en circunstancias, situaciones así? Tratamos de hacer lo que podemos hacer. Y cuando ya nos cansamos, ¿qué hacemos? Ya, Señor, ayúdame. Recién ahí, Señor, ayúdame. Cuando lo primero que debíamos haber hecho, ¿qué era? Buscar la sabiduría de Dios. Pero somos porfiados. Buscar el consejo de Dios. Las tormentas de la vida, hermanos, no envían WhatsApp. Las tormentas de la vida no te mandan un mensaje por redes sociales. Las tormentas de la vida, ¿cómo vienen? Sin aviso. Las tormentas de la vida llegan sin aviso. Las tormentas de la vida se desatan como grandes olas sin pedir permiso. Llegan. Y lo más probable es que a todos los cristianos nos van a llegar. Si uno cree que es cristiano y por ser cristiano está libre de sufrimiento, esa persona está completamente equivocada. Los cristianos sufrimos. Los cristianos experimentamos grandes tormentas, grandes circunstancias difíciles, grandes tormentas que incluso lo que nosotros conocemos carece de sentido. ¿Por qué? Porque no todas las circunstancias son iguales. Lo que sí vamos aprendiendo es a confiar en Dios y sabemos que Dios tiene gracia especial y misericordia especial para cada circunstancia de nuestras vidas. Nunca perdamos de vista eso. Estos marineros no saben lo que está sucediendo, pero nosotros sí sabemos por qué sucede esto. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué estos hombres tienen que enfrentar una tormenta tan grande al punto de sentirse expuestos y perder la vida? Ellos están experimentando esto por su necesario crecimiento espiritual. Lo necesitan. Y también nosotros lo necesitamos. Dios envía tormentas a tu vida, a mi vida, porque sin dificultades, sin pruebas, sin sufrimientos, sin aflicciones, no seremos todo lo que Dios quiere que nosotros seamos. Escuchaba a un pastor decir que las perlas que Dios tiene son las lágrimas de sus hijos cristalizadas. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas estas les librará Jehová. ¿Qué significa eso? No voy a tener aflicción, pastor. No malinterprete la Biblia. La Biblia dice que va a tener aflicciones. El punto es que esas aflicciones no te destruirán. Cuando pases por el fuego, no te quemará. Cuando pases por las aguas, estas no te anegarán. Pero tendremos que pasar por el fuego. Tendremos que pasar por las aguas. ¿Cuál es la promesa? Yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Entonces vamos comprendiendo, amados hermanos, que nuestro crecimiento espiritual ha sido unido a las tormentas de la vida. En nuestro caminar con Jesús, lo más seguro que es, nuestro caminar con Jesús o nuestro viaje con Jesús, lo más seguro es que enfrentemos una tormenta, lo más seguro es que ya estemos en la tormenta, lo más seguro es que ya hayamos pasado la tormenta. ¿En cuál de los estadios estás tú? ¿La está pasando? ¿Empezó recién o ya la pasó? Si ya la pasó, alabe a Dios, dé gloria a Dios, tenga compasión de aquellos que la están pasando.
Si está comenzando, confía en Dios. Confía en Dios. Él es el Señor de las tormentas. La tormenta golpeó con toda su furia, inundando el bote. ¿Y dónde estaba Jesús? Jesús dormía. Jesús dormía en la tormenta. Jesús dormía en la tempestad. Jesús dormía a pesar de las olas y del viento. Pero escuche bien esto, Jesús no estaba durmiendo el sueño del indiferente. Jesús no dormía el sueño del indolente. Jesús no dormía el sueño como el sueño de Jonás. Recuerden que Jonás estaba durmiendo el sueño del indolente, el sueño del indiferente, el sueño de aquel que decía, bueno, me aparto de Dios y que venga lo que venga. No, Jesús estaba descansando. Jesús estaba durmiendo el sueño del santo. Jesús estaba durmiendo el sueño del hombre y la mujer que confían en Dios. ¿Cuál es ese sueño? Salmo 4:8. Vaya ahí. Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Qué sueño estaba durmiendo Jesús? El sueño del santo, el sueño del hombre y la mujer que confía en Dios. Ese sueño estaba durmiendo Jesús. En Jesús no hay preocupación, no hay temor, aún no llega, escuche bien esto por favor, aún no llega la hora en que Jesús tiene que decir, mi alma está afligida y angustiada hasta la muerte. Aún no llega esa hora. Aún no llega la hora donde todas las aguas del juicio caerán sobre Jesús. Cuando tú lees los salmos dicen que todas tus ondas y todas tus olas pasaron sobre mí. Y todas esas ondas y todas esas olas hablan de Jesús en la cruz. Miren el verso 38 al 39. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo, mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Los rudos pescadores se quebraron, intentaron hacer lo que sabían para no ser tragados por el agua por completamente, pero estaban aterrados. Estaban muertos de miedo, aterrados, afligidos, angustiados. ¿Por qué los pescadores tenían tanto miedo? ¿Por qué sus discípulos estaban tan aterrados? Porque existe sobre todo hombre la sentencia de la caída. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Si hay una verdad que enseña las Escrituras con mucha claridad, es que todos moriremos. Pero no todos esperamos una muerte dramática. Y aquí venía esta muerte dramática. ¿Y por qué era tan dramática para los judíos? Porque para los judíos las aguas, el mar, las aguas de los ríos, de los lagos y el mar representaban las fuerzas del caos. Para ellos ser tragados o hundirse en el mar o en las aguas es descender vivo al Seol. Mira por favor el Salmo 69, verso 1 y 2. Salmo 69, verso 1 y 2. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, de donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Esa era la visión que tenía todo judío respecto de las aguas. La tumba misma del Seol. Y ya podemos entender el desespero.
Ya podemos ponernos en el lugar de estos marineros, el desespero. Ellos comenzaron a gritar: ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? No solamente miedo a ser tragado por las aguas vivas, sino también un temor en sus corazones de no comprender, de no entender por qué Jesús duerme. Ellos gritaron: ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? En otras palabras, ellos le están diciendo a Jesús: nos trajiste aquí, me dijiste que te sirviera, me dijiste que te obedeciera, me trajiste aquí y ahora, Señor, se desata esta gran tormenta. ¿Qué pasa, Señor? ¿Cuántas veces lo ha dicho? ¿Dónde estás? ¿Estás durmiendo, Señor? No veo tu mano en mi vida. ¿Dónde está tu provisión, Señor? ¿Dónde está tu ayuda? ¿Dónde está tu compasión? Pareciera que Dios se ha apartado completamente de nosotros. La vida de los discípulos estaba unida a la vida de Jesús. Y yo quiero que comprenda esto. ¿Por qué estos discípulos están ahí en la barca? Fue porque Jesús les dijo: pasemos al otro lado. ¿Están en desobediencia o en obediencia? En completa obediencia. Y en esa completa obediencia se desata una tempestad. ¿Qué significa aquello entonces? Si obedezco a Jesús, ¿estoy libre del sufrimiento? Lo más probable es que enfrente más sufrimiento. Si obedezco a Jesús fielmente, si me comprometo a ser un cristiano fiel, ¿estoy libre de tempestades y de tormentas? No. Si me instruyo profundamente en la palabra de Dios, ¿me librará de los peligros y de las aflicciones? No. ¿Por qué? Porque estos discípulos estuvieron todo el día con Jesús, recuerde eso. Estos discípulos escucharon las parábolas y estos discípulos luego escucharon ¿qué? Las explicaciones de las parábolas. Entonces, el conocimiento teológico, el conocimiento bíblico, el conocer las Escrituras, el conocer las enseñanzas de Jesús, ¿te libran de los sufrimientos? ¿Cuál es la respuesta? No, pero sí hacen algo. Le dan sentido a tu sufrimiento. Le da sentido a tu fe. Centran tu corazón. Y no hay peor cosa que sufrir por ignorancia. Ese es el peor sufrimiento. Pero el cristiano no está llamado a sufrir por ignorancia. Está llamado a sufrir por su Señor, confiando que su vida está en las manos de su Señor. ¿No tienes cuidado de nosotros? Así también tú y yo nos sentimos cuando nos azotan las pruebas, cuando nos azotan las tormentas. Creemos que estamos solos. Creemos que nadie, ni aún a Dios le importa. Creemos que a nadie le importa lo que nos está sucediendo. Creemos que Dios no sabe lo que está pasando. Y aquí podemos ver que quizá la angustia más grande de los discípulos no eran tanto las olas. ¿Cuál era la angustia más grande de estos hombres? Ver que Jesús no hacía nada. ¿Te has sentido así? ¿Qué está pasando? ¿Dios está abandonado? ¿Dios está dejado de lado? ¿Dios está jugando contigo? Él es el Señor de las tormentas. Calma. Calma. A veces tenemos la sensación de que Dios está durmiendo. A veces tenemos la sensación de que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey glorioso, está durmiendo. Pero el Salmo 121 nos dice que no se dormirá el que te guarda, ni se adormecerá el que guarda a Israel. ¿Por qué dormía entonces Jesús?
Porque Jesús quería llevarlos a esa experiencia profunda y completa de que ellos vieran su poder, su majestad. No sabemos qué hicieron para despertar a Jesús. Yo me imagino a Pedro desesperado gritando: ¡Señor! Yo me imagino a Pedro desesperado gritando. No sabemos qué hicieron para despertar a Jesús. Probablemente comenzaron a sacudirle el hombro. Como cuando tu esposa te dice: ¿está temblando? Despierta. Comenzaron a sacudirle el hombro. Comenzaron a gritar. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió esto. Las súplicas, el clamor, las súplicas, el clamor de los suyos, el clamor: no tienes cuidado de nosotros, hicieron lo que la tormenta no pudo hacer. Alabado sea Dios por esto. Las súplicas de su pueblo, las súplicas de los suyos, el clamor con la voz viva, hicieron lo que la tormenta y el viento no pudo hacer. La tormenta y el viento no despertaron a Jesús. ¿Quién lo despertó? Fueron los suyos. Fue el clamor de los suyos. Jesús se despertó. Jesús se levantó y levantándose reprendió al mar y le dijo: calla, enmudece. No molestes más a mis pequeños. Calla, enmudece. No molestes más a mis pequeños. Bendito sea Dios. Jesús despertó y ocurrió el milagro. Pero ¿cómo ocurrió este milagro? ¿Fue progresivo? De pronto el viento comenzó a silbar más suave, más suave. Las olas comenzaron a menguar. No. ¿Qué ocurrió? Del momento que la voz de Dios, del momento que el verbo divino habló, la creación enmudeció. Calla, enmudece, y hubo un silencio espeluznante. Ahora, ¿quién duerme bajo los pies del Creador? La creación. ¿Quién tiene dominio de tu vida? ¿Quién puede decirle a la enfermedad: calla? ¿Quién puede decirle al dolor: alto ahí? ¿Quién puede decir a una niña muerta: talita cumi? ¿Quién es aquel que puede decir: Lázaro, ven fuera? Jesús. Jesús nuestro Rey, Jesús el Señor de la gloria, Jesús la palabra de Dios. Lo que ocurrió ahí, queridos hermanos, en esa noche no fue una calma progresiva. Fue la creación obedeciendo inmediatamente a la voz de su Creador. Fue la creación obedeciendo a aquel que dijo: sea la luz, y la luz fue. El Señor de la gloria. Entonces, cuando las cosas escapan de tu control, ¿quién tiene el control todavía? ¿Quién siempre ha tenido el control? Jesús tu Señor. Jesús tu Señor. ¿Qué ocurrió cuando el mar enmudeció y los vientos cesaron? Miren los versículos 40 y 41. Un gran temor. Un gran temor sobrecogió todo el lugar. Todo el lugar que antes era un caos, ahora es una calma. ¿Y los discípulos cómo están? ¿Qué pasó? Están llenos de temor. Quiero que mires la compasión de Jesús aquí. Quiero que mires la compasión de tu Señor y Maestro Jesús. Verso 40. ¿Por qué estás así amedrentado? ¿Por qué estás así amedrentado? ¿Cómo no tienes fe?
Dos cosas podemos observar aquí. Número uno, Jesús, cuando le levantaron, le despertaron, ¿les reprendió inmediatamente? No. ¿La reprensión para quién fue? Para el viento y el mar. Pero para sus discípulos no fue una reprensión. Fue una pregunta tierna, compasiva. Lo segundo, ¿Jesús negó la fe de sus discípulos? No, no negó la fe de sus discípulos. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué les dijo? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Por qué no están ejerciendo la fe? Y esto nos enseña lo siguiente, que la fe más débil, obtiene y recibe al Cristo poderoso. Ellos en esas circunstancias, aún siendo débiles en su fe, ¿acudieron a quién? Acudieron a Jesús. ¿Qué debes hacer tú? Acude a Jesús. ¿Es débil tu fe? ¿Te sientes incrédulo? ¿Te sientes duro? Pues bien, dile entonces, creo, ayuda a mi incredulidad. Y recibirás al Cristo poderoso. La fe más débil obtiene al Cristo más poderoso. ¿Por qué están así amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? Lo tercero, ¿la fe de qué se alimenta? ¿La fe de qué se sustenta? ¿La fe de qué vive? ¿Por qué crece la fe? ¿Por qué la fe crece, vive y se ejercita? La fe crece por la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, nuestra fe no tendrá mucha fortaleza, tendremos una fe débil. La fe se alimenta por la palabra de Dios. ¿Y qué palabra les había dado Jesús? ¿Qué les había dicho Jesús cuando comenzó toda esta historia? ¿Qué les dijo Jesús? Pasemos al otro lado. ¿Jesús miente? ¿Miente Jesús? ¿Jesús juega con tus emociones? Jesús les dijo, pasemos al otro lado. En ningún momento Jesús dijo, bueno, vamos a intentar pasar. Bueno, vamos a hacer lo posible. En lo alcance de lo posible, algo que está muy de moda. No, Jesús dijo, vamos a llegar al otro lado. Vamos a llegar al otro lado, pasemos al otro lado. Pero ¿qué había ocurrido con los discípulos? Los discípulos, al ver la gran tormenta, al escuchar el viento recio, al ver las grandes olas, olvidaron esto. Lo olvidaron. Lo olvidaron por completo. Olvidaron la palabra de Dios, olvidaron el dicho de Jesucristo. Cuando surgió la tormenta, ellos tuvieron mucho miedo. Pero cuando la tormenta se calmó, piensen esto, hubo en ellos un gran temor. ¿Qué estaba pasando en el corazón de estos discípulos? Comenzaron a temer. Ya no temían la tormenta, ya no temían el viento. Comenzaron a tener miedo, a temer de la persona que estaba ahí en medio de esa barca. No era un temor a la creación, no era un temor al viento, era un temor a la persona que estaba con ellos. Y comenzaron a preguntarse, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Se parece a un profeta? ¿Se parece a un maestro? ¿Quién es este? Los discípulos vieron cómo el viento y el mar obedecieron su palabra, entonces trataron de buscar una explicación razonable. Quizá a lo mejor Moisés hizo algo parecido. Quizá a lo mejor Jonás. Quizá a lo mejor algún profeta del Antiguo Testamento. Pero no encontraron respuesta. Porque se encontraron expuestos a la santidad asombrosa de Jesucristo. Y se llenaron de temor. ¿Quién es este? Nosotros sabemos quién es. ¿Sabes tú quién es este? ¿Sabes que es perfectamente hombre y perfectamente Dios? ¿Sabes que no hay tormenta en tu vida que este hombre y perfectamente Dios puede resolver? Este es Jesús. Entonces, ¿qué puede librarte a ti de un gran temor?
¿Qué puede librarte del temor a la vida? ¿Qué puede librarte del temor a perder un familiar? ¿Qué puede librarte del temor a perder el trabajo? ¿Qué puede librarte del temor de perder la salud? ¿Qué puede librarte del temor a la pobreza? ¿Qué puede librarte del temor a perder un hijo? ¿Qué te puede librar? Solo un gran temor. Solo un gran temor. Un temor reverente ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Ya no le temían a la creación, ya no le temían a las olas, ya no le temían al viento. Ahora sus corazones temían solamente a Jesús el Señor. ¿Quién es este? Quizás estás pensando que los vientos soplan muy fuerte en tu vida. Quizás estás pensando que no hay esperanza para ti. Quizás estás pensando que el Señor se ha olvidado y te ha dejado. Pero yo te invito en esta mañana una vez más a mirar al Señor de las tormentas. A contemplar al Señor de las tormentas que con su palabra dice, calla, enmudece. Míralo y contémplalo a Él. ¿Cuál es la promesa? ¿Él te salvará de las tormentas de tu vida? No. ¿Cuál es la promesa? Él estará contigo. Alabado sea Dios. ¿Y cuán importante para nosotros es eso, hermanos? Porque ¿de qué sirve la calma? ¿De qué sirve la buena salud? ¿De qué sirve la buena economía si no tienes al Cristo glorioso en tu vida? No sirve de nada, hermanos. Es mejor la tormenta con Cristo que la calma sin Él. ¿O no? Así es, hermanos. Comprende esto. Si Cristo cuidó de los suyos en su estado de humillación, ¿cómo cuida de ti hoy? He aquí, veo al Hijo del Hombre sentado ante la diestra del Padre Todopoderoso. ¿Cómo cuida de ti? Él cuida de ti como el Rey glorioso, exaltado sobre todo. Él cuida de ti como Rey glorioso y exaltado que ha vencido a la muerte, que ha vencido al pecado y que ha vencido a Satanás. ¿Cómo cuida de ti? Él cuida de ti con una compasión infinita. Él cuida de ti con los latidos de su corazón porque aún mantiene su naturaleza humana. Él cuida de ti. Él tiene compasión de ti. Él sabe las tormentas que estás viviendo y Él no mira de lejos porque Él está contigo, así como estaba con estos marineros. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Estos pescadores habían olvidado quién estaba en la barca. Al ver las olas, al ver el mar, al ver el viento, olvidaron que lo que Jesús les dijo, pasaremos al otro lado. Pero también olvidaron ¿qué cosa? Olvidaron que la presencia de Jesús estaba ahí con ellos. Habían olvidado aquello. ¿Quién es este? Este es aquel que derramó su sangre por rescatarte de las aguas del diluvio del juicio. Este es aquel que entregó su vida y todo el diluvio de la ira de Dios fue sobre él. Este es aquel Jesús que sufrió la muerte que nosotros merecíamos. Este es aquel Jesús que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Quién es este? ¿Quién es? Ponga atención a esa pregunta. ¿Quién es este? Los discípulos no se preguntaron, ¿y cómo lo hizo? No preguntaron aquello. No. Ellos no preguntaron cómo lo hizo.
sino la aterradora pregunta: ¿quién es este? ¿Y cómo el Evangelio de Marcos responde esa pregunta? Marcos 1:11. ¿Quién es este? Dios dijo de Jesús en el bautismo: este es mi Hijo amado. ¿Quién es este? Este es mi Hijo amado. Marcos 1:11. ¿Quién es este? Los demonios contestaron en Marcos capítulo 1, verso 24. Los demonios dijeron: sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿Quién es este? El centurión en la cruz, al ver a Jesús, Marcos 15:39, ¿qué dijo el centurión? Verdaderamente era el Hijo de Dios. ¿Quién es el que está contigo? ¿Quién es? ¿Quién es este? Este es Jesús, el Señor de la gloria, que interviene en los acontecimientos humanos. Este es Jesús, el Señor de la gloria, que interrumpe las leyes de la naturaleza. Este es Jesús, el Señor de la gloria, que no solamente detiene las grandes olas del mar, sino que también puede detener células cancerígenas y decir: ¡alto ahí! ¿Lo cree? Este es Jesús, este es nuestro Señor Jesucristo, el glorioso Señor Jesús. Pero lo que estaba ocurriendo en esa noche estaba cumpliendo algo que había sido escrito 700 años atrás. Y es cierto, no encontramos a ningún profeta haciendo este milagro, pero encontramos la descripción perfecta de quién es este en el Salmo 107. Vaya al Salmo 107. ¿Quién es este? Vaya conmigo al Salmo 107. Miren el verso 19. Léalo con el corazón y entienda de quién habla la Escritura. Toda la Escritura habla de nuestro glorioso y bendito Señor Jesucristo. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de su aflicción. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificio de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan las ondas. ¿Quién es este? Jehová omnipotente, el Señor de la gloria, de quien en todo el Antiguo Testamento nos dicen: mírenlo a Él. Aquí está. Este es Jesús. Este es Jesús. Jesús les dijo a sus discípulos: vamos al otro lado. ¿Qué te ha dicho Jesús a ti? Donde yo estoy, yo quiero que tú también estés conmigo. Su presencia estaba con estos discípulos. ¿Qué ha dicho Jesús? He aquí, yo estoy con ustedes hasta la consumación de los siglos. No olvidemos entonces que Jesús ha dicho: Padre, donde yo estoy, yo quiero que también ellos estén conmigo. ¿Qué significa esto para nosotros, la iglesia del Señor? Hermanos, todos llegaremos a salvo. ¿A dónde? Al otro lado. Todos llegaremos a salvo. Sí, este viejo barco llamado Sión
Este viejo barco llamado Evangelio nos llevará a todos nosotros sanos y salvos a los puertos del Príncipe de Paz. A través de sufrimientos, a través de aflicciones, a través de pruebas, todos nosotros llegaremos sanos y salvos al puerto de nuestro Rey de Gloria. La nave evangelista avanza y sigue su rumbo y no zozobrará. ¿Por qué? Jesús está en medio de ellos. Tengamos un momento entonces de contemplar al Señor de las tormentas y preparemos nuestros corazones para participar en el sacramento. Oremos. Oh Señor, situaciones difíciles, tormentas, aflicciones, nos hacen olvidar, Señor, en primer lugar, lo que tú nos has dicho, tu palabra, y en segundo lugar, que tú estás siempre con nosotros. Danos entonces ahora, Señor, certeza, seguridad de tu palabra, y una conciencia profunda de tu presencia, porque tú amas a tu pueblo. Aplica, Señor, ahora esta palabra en nuestros corazones para vivir en fe y en temor para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.